que el rector de la universidad entonces, el profesor Roberto Santana, apoyaba el fraude electoral. ¿A qué atribuye usted entonces que este señor estaba con la señora González, Tati, buscando a Narciso donde quiera, y fue con ella la secretaria de la Fuerza Armada? Mis palabras, que supongo que están grabadas, dije que el rector había asumido actitudes y declaraciones que virtualmente constituían un apoyo a ese fraude electoral. Dentro de esas declaraciones, la principal fue que en medio de un escándalo nacional e internacional tan grande, que ya cité a la Honorable Organización de Estados Americanos, que reconoció las irregularidades, y ya dije que el presidente tuvo que aceptar que le quitara la mitad de su periodo. Entonces, ante esa situación, todos los órganos de la sociedad civil, mencioné el Colegio de Abogados, mencioné el Colegio de Ingenieros, y no menciono más para no alargar el tiempo, se habían pronunciado en un sentido fundamental. ¿Cuál era? Reconteo de los votos, respuesta a las irregularidades detectadas por parte de la Junta Electoral, que se negaba a hacerlo. Señor Suriel, por favor. Y en consecuencia... Solamente nos interesa saber si el señor Roberto Santana acompañó a la señora González a buscar a Tati Ramírez de González. Me parece, distinguido miembro de esa barra, que usted primero me preguntó y dijo en su pregunta que yo había acusado o que yo había dicho que el sector Roberto Santana había apoyado el fraude, en que yo me basaba. Le estoy respondiendo primero que no dije eso. Sí dije que había asumido actitudes que se interpretaban en favor del fraude, como fue cuando dijo que lo que había que hacer no era resolver irregularidades, sino dejar que la Junta decidiera lo que considerara, y que a posteriori, tal y como me comentó Narciso González cuando habló conmigo, que me dijo: ese rector va a terminar siendo candidato de Joaquín Balaguer. Terminó precisamente en el Partido Reformista siendo candidato de Joaquín Balaguer, que a posteriori demuestra entonces que tenía una actitud de coherencia con ese sector. No fui yo el que convocó la asamblea solamente. La Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, la Asociación de Empleados Universitarios y la Federación de Estudiantes organizó ese acto junto con varios decanos, precisamente para obligar al Consejo Universitario a que diera una declaración contra el fraude, y eso se llevó a ese órgano de gobierno universitario. La segunda pregunta suya, lo de doña Tatis. Si él acompañó a doña Tatis, y yo estuve en muchas actividades que él estaba también, pienso que él es que debería responder por qué la acompañó, que no soy yo. Entonces no creo que deba responder esa. No soy testigo de la causa por la cual una persona acompañe a alguien a una actividad. Me gustaría saber, señor Suriel, por favor, ¿qué tan frecuente se realizaban discursos políticos similares al del profesor Narciso González en la Universidad Autónoma al momento de desaparecer y años antes? Hacía mucho que no veíamos a Narciso por la universidad, porque como lo contesté, no estaba dando docencia. Me refiero a discursos de otros políticos, de otros universitarios, similares a ese. Narciso González viene combatiendo desde el régimen de Trujillo, y todas sus intervenciones, tanto antiguas, diríamos de los años 60, de los años 70, como recientes, de la época en que él habló, siempre estaban signadas por un estilo firme y frontal de denunciar los hechos. Debo decir que con un manejo del idioma respetuoso también, y en consecuencia era el estilo de él, la forma en que él habló en aquella asamblea, donde hizo la denuncia que hizo, temeraria, lógicamente, y donde hizo el llamado que hizo, temerario también, siempre fue su característica de hablar. Lo que no era común era que ese discurso se pronunciara en el marco de una crisis Suriel, como la que había. Muchas gracias. Mi pregunta es si discursos como ese se hacían, eran frecuentes en la universidad por otros líderes. Esa fue mi pregunta solamente. Que si otros líderes pronunciaban discursos similares en la universidad, que si era común eso. ¿Usted siente que respondí? No, no me ha respondido, por favor. Pues, como dije, ese tipo de discurso
Dije que era la característica de los discursos de Narciso González. De otros discursos no puedo referirme porque estoy testificando sobre el caso de Narciso González. Y que entendí que era pertinente como testigo decir que lo que no era común era que ese discurso y ese llamado ocurriera en medio de una crisis electoral nacional con el país militarizado. Por eso, muchas cosas que él dijo, asimismo, en épocas anteriores, no tuvieron consecuencias. Sin embargo, al día siguiente de ese discurso, desapareció y 17 años después no sabemos nada de él. ¿Podría decirnos si el profesor Narciso González al momento de desaparecer militaba en algún partido o del partido que supuestamente le hicieron el fraude? Esa pregunta tendría que hacérsela a él. Yo puedo decirle en las actividades que él participaba conmigo, en los clubes populares, en las actividades democráticas. Pero no sé si militaba en algún partido, ni me interesa eso, porque soy parte de lo que entiende que el partido viene de parte, y comparto el criterio de que las sociedades latinoamericanas lo que hay es que unirlas, no dividirlas. Él tenía esa posición también. Me gustaría saber, por favor, señor Suriel, si el discurso que realizó el profesor González en la universidad fue transmitido a una cadena nacional de radio y televisión, si tuvo algún impacto de inmediato en la población, su llamado a desobediencia, como usted ha dicho aquí. Después que desapareció, 24 horas después, fue bastante transmitido. Estaba en todos los medios de comunicación, en la prensa y estaba en toda la televisión. Como nada más pasaron 24 horas de que él lo dijo a que él desapareció, y en esas 24 horas quien le habla estaba en múltiples actividades de armar una respuesta popular a ese escandaloso fraude, yo no estaba muy atento a lo que estaba pasando en cuanto a la componente mediático del país y la emisora y ese tipo de cosas. No más preguntas, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soto, y a la delegación del Estado por las preguntas presentadas. Y le preguntaría ahora a los señores jueces y juezas si quieren presentar alguna pregunta. Juez Eduardo Biogrossi. Muchas gracias. Jueza May Macaulay. Juez Ventura Robles. Juez Leonardo Franco. Gracias, presidente. Usted se está refiriendo a hechos que permanecen como recubiertos de neblina en nuestra conciencia, sabiendo que fueron hechos muy importantes, y que están ligados a su vez a otros hechos aún más importantes que sucedieron en su país. Se me ocurre que usted practica también el estilo literario de mantener los hechos bajo neblina, y eso nos dificulta ir un poco más profundamente en el análisis de las causas que usted se está refiriendo. Pero sí está hablando de hechos que condujeron a golpes de Estado, y nos quedamos un poco con el hambre de saber un tanto más, que eso, el hambre puede ser literario. Aquí se trata de hechos que pueden conducir a saber la verdad, y eso es más complicado. Yo no sé si usted no pudiera profundizar un poco más en los hechos del caso, como usted los ha percibido y como usted siente que pueden ayudar a este tribunal. Muchas gracias, honorable juez. Agradezco su pregunta, que me permite ampliar, y debo empezar diciéndole que de manera consciente no practico ningún estilo literario, simplemente digo las cosas como mi conciencia me dice que debo decirlas, y testimonio aquellas cosas que directamente puedo testimoniar, e infiero aquellas cosas que mi razonamiento puede derivar. Yo soy miembro de la Comisión de la Verdad. Mi profesión es la agrimensura. Yo no soy investigador, ni la Comisión de la Verdad es una entidad de especialistas en investigación.
La Comisión de la Verdad simplemente es una unión voluntaria de ciudadanos que ante la actitud del Ministerio Público y del Estado Dominicano